caso vemos un paciente que acudió a una cueva sin protección respiratoria acá en el estado Falcón, paciente de 33 años, quien desarrolló posterior a la visita en la cueva, 3 días posteriores, un síndrome febril acompañado de artralgias, mialgias, hiporexia, astenia, que al acudir al médico se le pudo realizar una radiografía de tórax donde se evidencia un aumento importante del grosor de los hilios pulmonares, así como un patrón intersticial. Al realizarse las pruebas microbiológicas se pudo determinar que era una histoplasmosis activa. Este paciente fue un paciente de 34 años, atleta, quien por una patología reumatológica estaba recibiendo esteroides y quien estuvo expuesto en su domicilio a un área cerrada donde existía guano de paloma y de murciélago, y que el paciente sin protección respiratoria se dispuso a hacer la limpieza, desarrollando 5 días posterior un cuadro febril con disnea importante, disnea de esfuerzo que progresó hasta el reposo, y que al ser evaluado se pudo constatar a nivel radiológico un patrón miliar importante. El paciente desarrolla esta enfermedad fulminante, es hospitalizado y al cabo de una semana el paciente muere con el diagnóstico de una histoplasmosis diseminada, y podemos ver en unas piezas de la necropsia un pulmón que está donde existen una gran cantidad de granulomas que también se pueden ver a nivel del hígado, del vaso y de cerebro. Y fue catalogado, entonces se le realizan pruebas microbiológicas, llegan los resultados donde se constató que era una histoplasmosis diseminada. Este es el caso de una niña de 14 años de edad que provenía de la Sierra de San Luis, que esta niña había estado en contacto con un área donde era almacenado fertilizantes, y que posteriormente desarrolló un cuadro febril también de curso agudo. Cuando se acude al centro hospitalario de la localidad, se evidencian entonces múltiples nódulos pulmonares calcificados. La niña recibe tratamiento con anfotericina B y posteriormente con itraconazol, obteniendo mejoría y estabilidad clínica, y posteriormente a los 3 meses se le realiza una nueva radiografía donde ya solamente se evidencian algunos nódulos pulmonares calcificados residuales. Continuando con las formas clínicas, tenemos este caso que fue manejado en el Hospital Universitario de Coro, un paciente de 35 años de edad, fumador, quien presentó clínica respiratoria muy variable e inespecífica, presentando una tos seca ocasional, así como también alzas térmicas no cuantificadas en un periodo de 2 meses. Cuando acude para atención médica, se le realiza una radiografía de tórax donde se evidencia una masa pulmonar ubicada en el lóbulo superior izquierdo, de bordes bien definidos, redondeada, por lo cual el paciente se le indica una serie de laboratorios clínicos, los cuales resultaron negativos desde el punto de vista microbiológico, y el paciente decide irse a otro centro de salud donde es evaluado por cirugía de tórax y se le realiza la extirpación de esta masa pulmonar, la cual vemos a nivel, la estamos viendo en la gráfica, resultando ser un histoplasmoma. Se le realizan pruebas de anatomía patológica y se puede constatar el diagnóstico, sabiendo que los histoplasmomas son pseudotumores, que son conglomerados fibrosos que surgen como respuesta del sistema inmunológico del individuo a los antígenos de histoplasma,
y que estos pseudotumores fibrosos van generando capa tras capa y van creciendo de manera muy lenta, y que solamente tienen indicación quirúrgica cuando estos comprometen elementos vasculares o nerviosos de algún tipo. Sin embargo, en este paciente se pensó, por el antecedente tabáquico, en ese momento se pensó de que podía ser una tumoración maligna, y por lo cual le fue extirpado ese segmento pulmonar, constatando posteriormente, desde el punto de vista de anatomía patológica, de que se trataba de un histoplasma. En la gráfica podemos ver una fotografía clínica de una niña de 12 años de edad, quien presentó pocos hallazgos radiológicos a nivel pulmonar, caracterizados por escasos nódulos pulmonares calcificados en las bases pulmonares, clínica respiratoria dada por tos, alzas térmicas no cuantificadas y sin predominio horario, y que posteriormente desarrolló estas lesiones en piel, que fue catalogado posteriormente como un eritema nodoso. Todo esto en el contexto de una paciente a quien se le hicieron pruebas microbiológicas en vista de que había visitado unas cuevas en el estado Falcón, y se pudo hacer el diagnóstico de una histoplasmosis pulmonar. Ya para terminar, es importante traer a colación una reflexión de quien ha sido catalogado como el padre de la medicina moderna en Venezuela, el doctor Luis Racetti, quien dijo en una oportunidad que el laboratorio y la clínica aislados son estériles, pero unidos representan el más fecundo esfuerzo de la inteligencia humana. Y yo quisiera agregarles también la epidemiología a mis colegas, que deben considerar siempre dónde ha estado el paciente, en qué áreas ha estado, porque muchos de los diagnósticos realizados en centros de salud de este tipo de micosis, como lo es la histoplasmosis pulmonar, tienen que ser pensados primero para poder llegar al diagnóstico. Porque si el médico tratante, el clínico, no piensa en estos diagnósticos, no va a llegar, no va a solicitar los laboratorios pertinentes, y no va a llegar finalmente a dar una respuesta positiva y feliz al paciente, porque una vez diagnosticados pueden ser tratados con las herramientas que aporta la medicina moderna, y que podemos tratar este tipo de pacientes. Por lo tanto, entonces es importante la epidemiología, la clínica y los laboratorios de la mano, en las manos de un médico que piensa en este tipo de diagnósticos. Muchas gracias.